Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy debería ser el sábado de la 14ª semana del tiempo ordinario. Pero este último día de la semana es 11 de julio. Y el 11 de julio la Iglesia celebra una fiesta importante. Es la fiesta de San Benito, patrono de Europa. San Benito nació en Nursia, en la región de la Umbria o Umbría italiana. Y nació en el año 480 aproximadamente. Está Nursia en el centro de Italia. Pertenecía a una familia acomodada que lo envió a Roma para continuar con los estudios que había recibido en su casa y en su pueblo natal. Roma ya no era lo que era. Ya no había emperadores en Roma. Ya Roma no era la cabeza de un imperio, sino que desde hacía más de 20 años se había convertido en un reino bárbaro. Sin embargo, el prestigio intelectual de Roma, en otro tiempo centro de poder y centro de cultura, se mantenía. Él quedó muy decepcionado por el ambiente que encontró en la ciudad, porque a esa ruina física, social, a esa ruina cultural, había seguido una ruina moral. Se dio cuenta Benito de que no bastaba con adquirir conocimientos si perdía su alma. Y por eso se decidió a retirarse para buscar a Dios con un corazón indiviso. Tras algunos años de vida retirada, decidió vivir como ermitaño y se retiró a una cueva en Subiaco, donde practica esa vida eremítica en toda su pureza. Y allí aprendió una gran lección, que es la de que antes de enseñar a otros hay que dejarse uno formar por Dios en el silencio, en la oración y en el combate espiritual. Poco a poco empezaron a llegar discípulos atraídos por el ejemplo de Benito. Y él lo fue organizando en pequeñas comunidades. Tuvo que abandonar Subiaco y trasladarse a Montecassino, donde fundó un gran monasterio en el año 529, sobre una elevada colina con unas vistas maravillosas sobre la llanura. Allí antes había existido un antiguo templo pagano. Ese monasterio, la abadía de Montecassino, se convertirá en el modelo de muchísimas abadías, monasterios que a lo largo de siglos poblarán Europa. Allí en Montecassino escribirá su famosa regla monástica. A veces se la ha resumido con esa expresión ora et labora, que esas palabras no están literalmente en la regla, pero expresan bastante bien su espíritu. San Benito murió en torno al año 547, probablemente el 21 de marzo, pero la Iglesia celebra su memoria hoy, 11 de julio, porque en esa fecha se conmemoraba ya en la Edad Media el traslado de sus reliquias. Y esa tradición litúrgica de la Iglesia romana
terminó extendiéndose a toda la Iglesia. Pues vamos nosotros a honrar a este gran santo y vamos también a recordar que en las fiestas existen lecturas propias en la celebración de la misa. Por tanto, nos seguimos con la lectura continuada de San Mateo. Leemos, sí, a San Mateo, pero hoy en el capítulo 19, los versículos 27, 28 y 29, que dicen así: En aquel tiempo dijo Pedro a Jesús: Ya ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús le dice: En verdad os digo, cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también vosotros, los que me habéis seguido, os sentaréis en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Todo el que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pues vamos a hacer la meditación de este texto en diálogo con el Señor. También sin olvidar esta fiesta que hoy celebramos de San Benito Abad. Si San Benito fue un hombre que realmente, literalmente, lo dejó todo para seguir a Cristo, abandonando pues su familia, una carrera humana brillante, para buscar solamente a Dios, el Evangelio precisamente nos invita a contemplar la fecundidad de una vida entregada sin reservas a Dios. Todo esto como respuesta de Jesús a la pregunta de Pedro: ¿qué nos va a tocar a nosotros, que lo hemos dejado todo? Pues invocamos al Señor y le decimos: Señor Jesús, hoy queremos escuchar estas palabras tuyas con la misma fuerza con que resonaron un día en los oídos de los apóstoles. Ya ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Muchas veces, tal vez, hemos pronunciado palabras parecidas, con ilusión, con la generosidad de la juventud, pero también, cuántas veces, las incomprensiones, los sufrimientos, los fracasos humanos, el peso de los años, han hecho que nos volviéramos atrás. Y nosotros ya que fuimos capaces de dejar muchas cosas por Jesucristo, nos hemos vuelto a rodear de otras muchas cosas. Hoy queremos volver al comienzo, Señor. Queremos recordar ese momento en el que descubrimos que valía la pena seguirte. Queremos volver a la frescura del primer amor. Queremos reconocer que si algo bueno ha habido de verdad en nuestra vida, ha sido precisamente el haber respondido, aunque fuera muy limitadamente, aunque fuera muy pobremente a tu invitación, el haber dejado algo por ti. Eso, Señor, de eso no nos podemos arrepentir jamás. Señor Jesús, nos conmueve que sea Pedro quien haga esta pregunta. Él habló muchas veces, impulsivamente. Él te negó la noche de la pasión, por miedo. Él conoció la debilidad humana profundamente y las lágrimas vinieron abundantemente a sus ojos, precisamente al tomar conciencia de su debilidad. Por eso, Señor, su pregunta no nace puramente del interés de obtener una recompensa, una paga. Es la pregunta de quien realmente había dejado su barca, sus redes, la casa de Cafarnaúm, probablemente con una mujer y unos hijos.
la seguridad de un oficio que conocía perfectamente, que lo habría aprendido seguramente de su padre, Jonás o Juan, que sería también pescador. Aquellas barcas que los arqueólogos han encontrado a las orillas del lago de Genesaret, Señor, nos recuerdan que todo aquello era muy concreto, que no era en un sentido figurado que había dejado su barca. No se trataba de una idea espiritual, de un sentido simbólico. Se trataba de haber abandonado efectivamente el patrimonio familiar, su modo de vida, sus personas más queridas. Seguirte significó para Simón Pedro romper con muchas seguridades y abandonarse totalmente en tus manos. Señor, también hoy nosotros sabemos que toda vocación cristiana auténtica, sea cual sea, tiene algo de salto al vacío. Entraña siempre un riesgo que hay que asumir conscientemente. No podemos seguirte, Señor, sin abandonar alguna orilla. Por eso, con razón, dice Simón Pedro, lo hemos dejado todo. No hace una lista. Qué pocas palabras le bastan para decir tanto, para recordarte tanto, Señor. Porque dejarlo todo no es solamente abandonar bienes materiales, sino realmente es abandonar trabajos, responsabilidades, proyectos, afectos legítimos, por servirte, por seguirte, por vivir una vida cristiana coherente. Tú, Señor, no nos pides despreciar las cosas creadas, nos pides que ninguna de ellas ocupe el lugar que solo te corresponde a ti. Señor, enséñanos a nosotros esa libertad del corazón que vivieron los apóstoles, que hace posible amar mejor a todas las personas, aunque tengamos que tomar cierta distancia de ellas. Es posible amarlas mejor precisamente porque nuestro corazón purificado por tu amor lo permite. Precisamente porque te amamos a ti sobre todas las cosas, podemos amar a las personas y a las realidades de este mundo de una manera mucho más auténtica, mucho más intensa. Pedro, Señor, añadió una pregunta que quizás también nosotros hubiéramos ocultado por pudor. ¿Qué nos va a tocar? Sin embargo, tú no lo reprendes, Señor. Conoces bien el corazón humano. Te parece sensato y aceptable que Pedro te pregunte aquello. Sabes que necesitamos una esperanza, una meta a la que dirigirnos, un ideal por el que luchar. Sabes que nosotros caminamos mejor cuando conocemos eso, aquello por lo que luchamos en concreto. Y tú, Jesús, no desprecias nuestra pureza. Eso sí, procuras purificarla continuamente. Tú no eliminas en nosotros el deseo de felicidad, no, lo elevas hasta hacerlo casi infinito. Señor, gracias porque no nos engañas. Nunca prometiste una vida cómoda. Esto lo hemos visto también los días pasados en los textos del Evangelio. Tú no ocultas la cruz, pero tampoco ocultas la gloria, el premio. El cristianismo no es una renuncia absurda, no es una renuncia del tipo que hacían los filósofos estoicos. No, el cristianismo es relación contigo, amistad contigo, Señor. Y por tanto es un intercambio, y un intercambio maravilloso. Nosotros te damos lo pequeño, lo que somos, lo que tenemos, pequeño. Y tú, en cambio, nos das lo grande, lo eterno, lo que dura para siempre, lo que sacia
verdaderamente las ansias del corazón humano. Y Jesús, tú dijiste entonces, cuando llegue la renovación, nos hablas de renovación. En griego es una palabra muy hermosa, palingenesia. Es el renacimiento. Palin significa de nuevo. Geneseos, el nacimiento. El renacimiento, la recreación de todas las cosas. Entonces no solo salvarás las almas, salvarás también nuestros cuerpos. El universo entero se verá renovado. La creación se verá liberada de la esclavitud a la que la había sometido el pecado del hombre. Así lo dice San Pablo. El cielo nuevo y la tierra nueva que anuncia el Apocalipsis. Y ese cielo nuevo y esa tierra nueva ya comienzan misteriosamente en este tiempo a partir de tu resurrección. Muchas veces, Señor, vivimos como si el mundo caminara hacia el desastre y la destrucción definitivos, hacia el caos. Utilizamos la palabra apocalipsis precisamente para referirnos a destrucción, a ruina, a espanto. Y es justamente lo contrario. Tú nos aseguras que la historia tiene una dirección, que todo desemboca en ti, que nada de lo que nosotros hacemos se va a perder. Si lo hacemos por amor, todo queda salvado. Haz que vivamos con esa esperanza, una esperanza serena que sostuvo a los santos en medio de las mayores dificultades. El Apocalipsis no es la destrucción, es la revelación de la gloria de la Jerusalén celeste que bajará del cielo. Y sigues diciendo, cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria. Durante tu vida terrena, Señor, no tuviste dónde reclinar la cabeza. Tu trono fue realmente la cruz. Los poderosos de este mundo se sentaban en verdaderos tronos de oro, de marfil o de maderas preciosas. Y se hacían rodear de servidores, de esclavos, de soldados. Tú, en cambio, Señor, reinaste coronado de espinas. Pero por eso el Padre te ha exaltado sobre todas las cosas. Señor, enséñanos que el camino hacia la gloria pasa siempre por la humildad. Recuérdanos hoy también aquellas palabras tuyas en otros lugares del Evangelio. El que quiera ser el primero, que sea el último. El que quiera reinar, pues que se convierta en esclavo de todos, en servidor de todos. Prometes entonces, Señor, a los apóstoles que se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. No se trata de un privilegio mundano. Se trata de que ellos participarán también de tu autoridad de Señor universal. Los que aceptaron ser, por amor tuyo, juzgados por el mundo, participarán un día en tu juicio, lleno de verdad y misericordia. También, Señor, aquí encontramos una enseñanza para nosotros. Solo quien ha aprendido primero a dejarse juzgar por tu evangelio podrá ayudar a otros con justicia. Líbranos, Jesús, de juzgar precipitadamente a nuestros hermanos. Haznos, Señor, exigentes con nosotros mismos y profundamente misericordiosos, indulgentes con los demás. Y después de estas palabras, amplías la promesa, Señor. Ya no solo hablas dirigiéndote a los 12, sino que dices, y todo el que por mí deja. Ahí entramos todos tus discípulos, Señor. Cada vocación tiene sus propias renuncias. Un sacerdote deja una familia, quizás, para convertirse en padre de muchos. Un matrimonio deja
otros caminos posibles para entregarse en fidelidad plenamente el uno al otro, en un amor fecundo que engendra hijos para la Iglesia y para el cielo. Un misionero deja su tierra, un cristiano deja proyectos, ambiciones, comodidades cuando descubre que esas ambiciones o comodidades no son compatibles con el Evangelio. Nadie puede seguirte, Señor, sin dejar algo. Pero también es verdad que nadie deja nada verdaderamente valioso en comparación a ti. Nadie deja nada valioso sin encontrarte a ti, esperándolo con las manos llenas de más abundantes y preciosos dones. Y llama la atención, Señor, la enumeración que haces detallada. Nadie que deja por mí casa, hermanos, hermanas, padre o madre, hijos, tierras. Eran precisamente los bienes que daban identidad a la persona en el siglo I, de quienes eran hijos, de qué casa procedían. Le daban identidad y daban seguridad. La casa no era simplemente una vivienda, era una historia, era una familia que apoyaba. Las tierras eran la herencia recibida de los antepasados y estaba vinculada a la promesa hecha por Dios de la tierra. Renunciar a todo parecía perder el propio futuro. Sin embargo, Señor, tú enseñas que la verdadera herencia no consiste en un pedazo de tierra, sino en pertenecer para siempre al reino de Dios. Esto es importante recordarlo en una cultura que mide el éxito casi siempre exclusivamente a partir de lo que se posee o de lo que se espera llegar a poseer. Juntar, acumular, tener una vida lo más placentera posible. Una vida que normalmente consta de pocos años, porque reunir todo aquello ha llevado mucho tiempo y algunos ni siquiera llegan a disfrutar plenamente de todo lo que juntaron. Y promete, Señor, a continuación, recibir 100 veces más. Nunca dices que recibirán exactamente lo mismo. No prometes otra casa idéntica, otra familia igual. Prometes algo mucho mayor. Quien te sigue descubre una inmensa familia extendida por toda la Iglesia, por todo el mundo. Descubre casas que se abren, corazones que son las verdaderas casas que se abren para uno. Y tú, Señor, nos damos cuenta, no exageras, simplemente manejas una medida que es totalmente distinta a la nuestra. Así sea. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme con sus bendiciones abundantes en este día de San Benito y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.